Dice así: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikolamim benatam lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Toda rababa de la eternidad, en Yahshua HaMashiach, en esta hora Bacadosh, usted que nos permite a nosotros dar una enseñanza de las Escrituras, y nos ha escogido de medio de las naciones y nos ha regalado la bendita Torah. Bendito es usted, Yahweh, donador de la Torah. Así, mis amados Shahim, Ahayó, Shabbat Shalom Lekulam, sea bendito. Hoy también es el día de Rosh Hodesh. Vamos a iniciar con la parte número 15 de los 613 mandamientos. La parte 15 o 16, si no me equivoco. Sea bendito el Abacadosh. Así vamos al libro de Número, Bamisbal, capítulo 5, en el verso 2. Estos mandamientos pertenecen a la parashá Naso. Es la parashá Levanta. Aleluya. Levanta. Naso. Levanta. Capítulo 5, en el verso 2. Aleluya. Como son las palabras de Yahweh, la leemos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Yo también digo amén. Las mismas dicen así: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Entonces aquí, mis amados, tenemos que el mandamiento 362 es el precepto de enviar al impuro fuera del campamento, de la presencia divina. Al que está impuro, leproso, lo enviaban fuera de donde estaba la presencia divina. No podía estar donde estaba el Mishkan de reunión. Aleluya. Recuerden que la lepra es una señal de pecado. Realmente el leproso no estará en la presencia del Abacadosh. Aquí la palabra lepra es la palabra Zará, que conocemos, mis amados, Zará, que hace referencia a una enfermedad en la piel. Entonces realmente nuestro Creador muestra aquí en esta enseñanza que el mandamiento 362 es que no se debe, cuando está impuro, uno está dentro de la presencia divina de nuestro Creador. Vamos al mandamiento 363. El mandamiento 363 está en el verso 3. Toda rabada Bacadosh. Dice así: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Lo echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces el mandamiento 363 es que una persona ritualmente contaminada no debe entrar a ninguna parte del Mishkan. Ante esté el santuario no debe entrar ninguna persona que esté contaminada, dando a entender que Yahshua es nuestro Mishkan. Él es nuestro santuario, Él es nuestro tabernáculo, y ninguna persona contaminada tendrá parte con Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos al mandamiento 364. Está en el capítulo 5, verso 6. Dice así: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delique, aquella persona, verso 7, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces el mandamiento
364 es el precepto de confesión de pecados. Usted ve que eso es un precepto, la confesión de pecado. El mandamiento 364 es confesar su pecado. Por eso es que realmente cuando a veces en una comunidad nosotros vivimos y pecamos y hacemos techubá, nos arrepentimos nosotros mismos y no confesamos nuestro pecado, la comunidad no puede avanzar. Y realmente usted o aquel que lo comete es el causante de que la comunidad no crezca, porque no se confiesan los pecados. Cuando realmente se viene a confesar un pecado es porque ya casi se está haciendo patente. Entonces realmente tenemos aquí un registro que enseña que el mandamiento 364 es que cuando una persona comete cualquier transgresión de la bendita Torah, debe de confesarlo a los líderes, debe de confesarlo al Abacadosh y debe hacer techubá como un testigo. Eso es lo que realmente hoy en día las denominaciones no han querido entender, que dentro de las denominaciones se cometen pecados y la persona dice, bueno, yo lo cometí, yo pido perdón y ya, nada más lo sabemos el Creador y yo. No es así. Cualquier tipo de pecado que se cometa hay que confesarlo y hacer teshuvá, porque hay maldiciones generacionales que han venido detrás de una descendencia entera por causa de que se cometió un pecado un ancestro y nunca lo confesó, nunca le dijo nada a nadie, y esa maldición hasta el sol de hoy ha reposado sobre él o sobre él. Entonces vemos que el mismo proverbista Salomón conocía esta regla de lo que es confesar los pecados, la cual dice él en el capítulo 28 de Proverbios, verso 13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará rajamín, misericordia. Por eso hay mucha gente que no alcanzan rajamín, porque hay gente que le llegan malos pensamientos del Yetzer Hará y llegan hasta pecar con el Yetzer Hará y no confiesan su pecado. Entonces realmente cuando uno no confiesa los pecados que uno comete, claro está, siempre se busca una persona espiritual para confesar los pecados, pero los pecados no se deben quedar callados, porque luego se hacen patentes y cuando tú vienes a despertar ya puede ser demasiado tarde. Entonces a veces realmente, mis amados, nosotros solamente tenemos algunos pecados como con mucha prioridad, como el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado del robo, el homicidio, la violación. Esos son pecados, pero hay mucho más pecados también que tienen el mismo peso y no se le da el carácter que tienen que darse. Hay pecado de muerte, el cual a veces nosotros lo cometemos a menudo, como por ejemplo el día de Shabbat. Es un pecado de muerte el que lo quebranta. Y a veces hay personas que hablan otros temas en el día de Shabbat, personas que hablan cosas contrarias en el día de Shabbat, personas que hacen diferentes tipos de cosas, diferentes cosas con las cuales ofenden y quebrantan el Shabbat del Abacadosh y se quedan tranquilos como que nada está pasando. Entonces realmente por eso hay maldiciones en algunas vidas, y esas vidas realmente quieren salir a flote, quieren servirle al Abacadosh, pero con maldición nadie puede servirle al Abacadosh. Por eso tenemos la Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, que es: así saludarán los hijos de Israel, Yahweh te bendiga y te guarde. Porque realmente las bendiciones de Yahweh hacen que nosotros también estemos bajo su cobertura. Amén. Amén. Vamos al mandamiento 365. Está en el capítulo 5, verso 12. Este mandamiento 365, capítulo 5, verso 12, está ubicado aquí. Dice: habla a los hijos de Israel y dile: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Ay. Entonces el precepto
que hay aquí es el precepto de cuando una mujer da sospecha de infidelidad. Entonces realmente esa palabra de carriarse es la palabra que sale como sotá en hebreo, sotá. Y la palabra sotá en hebreo viene de la palabra tiste, que significa apartarse, separarse, descarriarse, desviarse o desligarse. Entonces realmente vemos que la palabra sotá es cuando una persona está serio, descarriado de la presencia de su creador. Entonces realmente ese es un mandamiento, el sotá, cuando una mujer daba sospecha de infidelidad. Cuando una mujer daba sospecha de infidelidad. Vamos a continuar con los mandamientos para descubrir algo. En el capítulo 5, verso 15, está el mandamiento 366 y el 367 a la misma vez. Dice así, capítulo 5, verso 15. Dice: entonces el marido traerá a su mujer al cohen y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el haftá, el pecado. Entonces vemos que el mandamiento 366 es no poner aceite en la ofrenda de una comida de una sotá, de una mujer acusada de adulterio. No se podía poner aceite en esa ofrenda. Incluso la ofrenda que tenemos aquí es un cereal, era una ofrenda cereal, era la cebada. La cebada era el cereal que abundaba entre los pobres, era el que más los pobres utilizaban, la cebada. Entonces vemos que era una ofrenda mínima que se le ponía a la sotá, a la que iba prácticamente con una sospecha de infidelidad. Ahora el mandamiento 367 es que no se le podía poner a la ofrenda incienso tampoco. Tampoco se le debía poner incienso. Esto es muy profundo, mis amados. Tenemos que el verso 17 y del 16 dice: el cohen hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego tomará el cohen del agua kadosh en un vaso de barro. Tomará también el cohen del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo del Mishkan, y lo echará en el agua, y hará el cohen estar en pie a la mujer delante de Yahweh, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre su mano la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el cohen tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces aquí vemos que antes realmente de que se le diera el agua amarga a una mujer, había que haber una sospecha de infidelidad o celo. Eso era lo que activaba que se lleve la mujer delante del cohen, el celo. Pero también tenemos que dice que el cohen le iba a descubrir la cabeza. Eso nos muestra que las mujeres desde la antigüedad tenían su cabeza cubierta cuando estaban en lugares públicos. No andaban con la cabeza descubierta, andaban con la cabeza cubierta, Baruch Hashem. Ahora dice el mandamiento, el capítulo 5, en el verso 19, dice: y el cohen la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de esta agua amarga que trae maldición. Entonces ahí vemos que el pecado se llevaba a cabo cuando la mujer lo cometía y se quedaba callada, porque si ella antes de llegar a este proceso confesaba su pecado, no había necesidad de que se le dieran el agua amarga. Por el agua amarga era cuando cometían el pecado o había sospecha del esposo de que había pecado y ella no confesaban, entonces se le daba el agua amarga. Dice el verso 20: mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado con alguno fuera de tu marido, el cohen conjugará a la mujer con
con juramento de maldición. Y dirá la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Entonces aquí, en el contexto hebreo, cuando nos vamos a una interpretación remesh, nos vamos a dar cuenta que la escritura muestra un remesh que cuando lo llevamos a la interpretación pesha, a la interpretación literal, nos vamos a dar cuenta que cuando aparece el nombre de Yahweh 2 veces en ese mismo verso, está haciendo una referencia que lo que iba a encabezar este papel escrito era el nombre de Yod Hei Bad Hei. Ahora aparecen dos cosas. Dice que cuando la mujer se bebe el agua, el muslo se iba a caer y el vientre se le iba a hinchar. Cuando mienta estas dos cosas, eso hace referencia. El muslo la representaba ella misma. Está diciendo el Cohen: si tú hiciste esto, te va a derrengar por completa. Pero cuando habla de que el vientre se le iba a hinchar, se estaba refiriendo al hombre con el cual ella fue infiel. Era algo demasiado poderoso. La maldición era tan profunda que la derrengaba a ella y también le caía al hombre con el cual ella le fue infiel a su marido. Por eso es que hay posibilidad de que cuando los peruchín y los soferim llevaron a la mujer ante Yahshua y le dijeron: esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio, a la cual Moshe mandó que sean que apedreada. Hay posibilidad de que si esa mujer, la maldición que ella cargaba encima, también estuviese en ese momento reposando sobre el mismo hombre con el cual ella le había sido infiel a su marido. Por eso es que Yahshua le dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque el pecado de ellos principalmente era la injusticia, porque solamente trajeron a la mujer y dejaron oculto al hombre. ¿Qué me da a entender eso? Que el hombre ocupaba un poder político y religioso muy alto en medio de los escribas y los soferim, porque los escribas y los fariseos eran muy radicales en contra del pecado. Y vemos que ellos traen a esta mujer y la exponen a la luz, la exponen a la claridad su pecado, pero el nombre del personaje no aparece. Recordando que la palabra perush, que es el fariseo, es la palabra apartado. Entonces realmente hay posibilidad que el nombre, como no lo presentaron del hombre el que encontraron, o no presentaron la causa del hombre, puede hacer que el hombre sea un perush, un apartado, y por eso lo dejaron tal su estado, apartado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en la hora del juicio no debemos tener parcialidad con nadie, sea grande o sea pequeño. El juicio debe ser el mismo. La confesión es tan profunda que tanto yo debo confesar el pecado que cometo, como cuando tengo la visibilidad de que otro lo cometió, también debo anunciar ese pecado a las autoridades superiores, confesarle, sin preguntarle: fulano habló con usted, sí, no hay problema, no hay hablado, él cometió un pecado, porque por causa del comandante Acán, Israel perdió 36 guerreros, porque nadie denunció el pecado de Acán. Baruch Hashem. Vamos al mandamiento 368, capítulo 6, verso 3. Baruch Hashem. Amén. Dice: se atendrá de vino y de sidra, no beberá vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca, ni seca. Entonces la palabra que realmente tenemos aquí como nazareo es la palabra natzil. Y la palabra natzil es la palabra apartado, es la palabra separado. También la palabra natzil
hace referencia a la señal que los Coanín tenían en la cabeza, que era una corona, que también a esa corona de los Coanín se le llamaba Nazir. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Yahweh en este texto profético? Según esta Parashat Natsón, que impartimos los mandamientos, que cuando una persona hacía un voto nazareo, un voto del nazareato, Nazir, alcanzaba el mismo grado de Kedushá que tenía un levita y que tenía un Coanim, un Cohen. Baruch Hashem. Vemos lo importante que era esto. Dice que no debía ni siquiera tomar uva. Por eso es que cuando vemos a Shinshón, conocido como Sansón, que en cierto momento se metía en algunos viñedos, vemos que realmente eso le acordaba a él literalmente la etapa de su juventud, cuando él empezó totalmente su estado de nazareato, porque él como nazareno no podía participar en la fiesta de la cosecha, porque la fiesta de la cosecha en Israel, los niños y los adultos entran a los viñedos y entran a los campos que muestran, que van a contar la Sefirá Omer, todo lo que tiene que ver con la cosecha, y ahí ellos van pisando en la misma cosecha la uva de hacer el vino para la fiesta de Shavuot. Pero ellos como tal no podían participar porque su voto era muy sagrado. Entonces ese mandamiento 368 es que a un nazareo se le permite beber vino o bebida fuerte. Asimismo, cuando se habla de bebida fuerte se habla de sidra. Se le permite, no se le permite, se le prohíbe, perdón. Hay una prohibición para esa persona de que ellos no debían tomar vino ni tomar sidra. Por eso es que vemos que realmente Timoteo había cogido la escritura muy en serio, porque la aprendió desde su niñez. Y hay posibilidad de que la madre de Timoteo, venga de una línea levítica, aunque él estaba mezclado y su padre era griego. Y para los griegos le enseñaba yo que la uva o el vino era una representación de la sublimación máxima de ellos. Era el nivel acrópolis de su hábitat, era el lugar alto. Por eso realmente Timoteo dice que Rashaúl le dijo: te voy a permitir un poco de vino, o usa. Él no le dijo te voy a permitir, le dijo usa. Le dijo en pocas palabras: yo sé que tú vives una vida consagrada. Yo sé que tú vives una vida como si tú fueras un nazareo. Yo sé que tú no quieres darle ni un momento de cabida a la tradición que llevan los griegos. Pero por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales, malestares, usa un poco de vino. Ahí la palabra vino que va ahí es el yair, no es el tirosh. El tirosh era el vino que era el moto, que estaba sin fermentar. Ahora el yayin era el vino fermentado. Cuando Rashaúl está mandando a Timoteo, le estaba diciendo bebe el vino común, por causa de que también el agua en aquel entonces no era purificada. Por eso él le dio un mandato, le dijo: no beba más agua, sino usa de vino, porque hay posibilidad que el agua en aquel entonces no estuviera tan purificada para la enfermedad que Timoteo tenía en su estómago. Porque no tenemos registro de qué enfermedad tenía, pero como dice Rashaúl que era frecuente, hay posibilidad de que sea una gastritis o sea una úlcera o alguna de esas enfermedades que atacan muy de continuo. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos al mandamiento 669. Y el mandamiento 669 está en el mismo verso 3. Y es que a un nazir, a un nazareo, se le prohíbe comer uvas secas. El mandamiento 371 está en el capítulo 6 de Número, verso 4. Dice: todo el tiempo de su nazareato, nacer, de todo lo que se hace de la vid
desde los granillos hasta el ollejo no comerás. Entonces el mandamiento 371 es que a un nazil, a un nazareo, se le prohíbe comer semillas de uvas. Entonces aquí por eso ya se cae la hipótesis y la tesis de que algunos brindan que el Mashiach, el Mesías, mal conocido como Cristo, era nazareo. Él no era nazareo, era nazareno. Nazareno venía de la palabra hebrea nodri o nodri, que significa rama. Lo que cuando a él le llamaban el nodri, el nazareo, le estaban diciendo la rama. Le están diciendo tú eres la rama. Era una profecía que había dado el profeta Yesayahu cuando dijo un vástago iba a nacer de Isaí, una rama. Es el nazareo, el nazareno, Yahshua, pero no nazareo, porque muchas veces lo vimos frecuentar en lugares que había mucho vino, a tal magnitud que los escribas y los oferim dijeron: vino Johanán, que no comía ni bebía vino, y dijeron que este ni come ni bebe, pero vino este que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Baruch Hashem. En la cultura hebrea el vino tiene una gran simbología. Por eso vemos que cuando Joseph, en el capítulo, desde el capítulo, déjenme buscárselo, Joseph, en Bereshit, Génesis, capítulo 40, déjenme ver, Baruch Hashem, para buscarle el verso clave. En el capítulo 45, en el capítulo 45, tenemos en el verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Oiga esto, voy a leer desde el verso 1. No podía ya José contener delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Ahí es la palabra alay, elay, la que mencionan, sube alay, vuélvanse a mí. Ahí es alay que va, acérquense a mí, vengan, echen para acá. Digo: acercaos ahora a mí. Y hay un punto y un seguido que muestra aquí que cuando él le dijo: acérquense a mí, ellos estaban junto con él, pero él le dijo: acérquense, porque él le iba a enseñar su miembro viril, para que sus hermanos vieran que él tenía el pacto de la primilá, la circuncisión. Por eso cuando los hermanos se acercaron y vieron a José, lo que él le mostró fue el miembro viril, le mostró la circuncisión, el pacto abrámico. Baruch Hashem. Y ahí los hermanos se dieron cuenta que él es José. Entonces luego de aquí dice, y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aquí lo tenemos, es una profecía. José, Mashiach ben José, que a José, quien pone la propuesta de venderlo, ¿quién es? Yahudá. Dice: no lo matemos, sino vendámosle. Pero acontece que al Mashiach, quien lo vende, su nombre es Yahudá también. Entonces vemos que Mashiach ben José. Entonces tenemos el siguiente verso. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, y vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entendéis, ni os pese de haber vendido acá.
porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Mashiach ben Yosef, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Porque para esta hora yo he sido apartado. Usted lo ve, Mashiach ben Yosef. Dice el siguiente verso: pues ya ve, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por Abba, padre de Faraón. ¿Por qué fue que lo puso a él? Por padre de Faraón. La palabra que aparece ahí es la palabra A. Una A y una B en transliteración, que es una Aleph y una B, A, y significa padre, consejero y amigo. Él está diciendo: el Elohim me puso por padre, por amigo y por consejero de Faraón. Dice aquí, y dice el siguiente verso: y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre y decidle: así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha puesto por señor de Egipto. Ven a mí, no te detenga, habitarás en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tu vaca y todos los que tienes. Entonces vemos que la casa de Gosén es cuando estamos allá en el único lugar que había luz. ¿Dónde era? En Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Tenemos que Gosén, hasta el sol de hoy, el pasto de Gosén es uno de los más lindos del mundo. Baruch Hashem. Entonces realmente todos los mandamientos, desde los mandamientos de la Torah, Naxon, todo, nos llevan y nos conectan con Mashiach ben Yosef. Baruch Hashem. Amén. Vamos a continuar con estos mandamientos que están muy hermosos. El mandamiento 372 está también en el 6.4 y es la prohibición de comer piel de uvas. Prácticamente viene siendo como la pasa. El mandamiento 373 está en el capítulo 6, verso 5 de Números. Dice así: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será Kadosh, dejará crecer su cabello. Entonces aquí tenemos el mandamiento 373, que un nazareo no se debe afeitar su cabello todos los días de su nazareato. Entonces aquí nos muestra la Torah que solamente los cabellos largos los podían tener los nazareos. Estaba prohibido realmente conforme a la naturaleza, aunque habían algunos hombres como Absalón que el cabello le crecía anual demasiado rápido. Me atrevo a decir que a Absalón su cabello le crecía casi milagrosamente en cuanto a una naturaleza fuera de lo normal, porque dice que el cabello a él le pesaba. Y si vemos la descripción de Absalón y vemos que Absalón era un hombre muy fuerte y era un hombre vigoroso, y vemos que el cabello le pesaba, era porque era demasiado. Porque hay hombres en la actualidad que tienen el cabello aquí, su cabello no le pesa. Cuanto más un guerrero, un hombre vigoroso como Absalón. Por eso es que vemos que el milagro que tenía Absalón en los cabellos a la hora de rebelarse contra el ungido de Yahweh hizo que se agarrara de un árbol y lo dejó suspendido entre el cielo y la tierra. Por lo mismo cabello. ¿Qué podemos ver con esto?
que la parte que Yahweh le ha dado a cada hombre talento, le ha dado dones, le ha dado regalos, y el hombre no la usa, sino que se revela contra los mandamientos de Yahweh, con ese mismo talento, con ese mismo llamado, con esa misma forma, Yahweh lo va a eliminar. Todo aquel que tenga un talento y no lo ponga en práctica será eliminado en el día del Beit Din. Por eso usted tiene que descubrir cuánto talento tiene usted. Porque a veces hay personas que son pintores, por ejemplo, y creen que ellos saben pintar naturalmente, es que ellos lo aprendieron. Que no, hay posibilidad de que sea un talento que el Abba se lo ha dado para que usted lo utilice en las raíces hebreas. Ay, Baruch Hashem. Están aquellos que tienen arte para hacer una bandera hebrea, una bandera para moverle en la fiesta de Sukkot, y no se especializan ni siquiera por cortar un pedacito de tela y en esa tela dibujar una menorá y hacer una banderita para Yahweh. En el día del Beit Din tendremos que darle cuenta al Abacados. Tenemos aquellos que saben cocinar perfectamente para el Abacados, pero no le gustan cocinar el Abacados. Tendrás que darle cuenta por tu talento a Yahshua en el día del juicio. Tenemos todo aquel que tiene un talento de banitería, albañilería, de maestro constructor, de herrero, de lo que sea, y no utiliza ese talento en las obras de Yahshua HaMashiach. Mañana tendrás que verte ante el trono de Yahshua HaMashiach. El que es tu juez no será en ese momento tu abogado. Porque es que a veces nosotros pensamos, por causa de las denominaciones, que el talento mío solamente puede ser cantar como una gaviota, o que mi talento es predicar o enseñar. Pero hay quienes tienen talento de convencimiento, de consejo, y no aconsejan ni a un chivo. Tenemos quien tiene arte para poner la casa de Yahweh hermosa y no se especializa ni siquiera por quitar o poner una decoración bonita en la casa del Abacados. Por eso tendrá que dar cuenta en el Beit Din. Todo aquel que tenga un talento de idioma, de lo que sea, de aprender rápido y no ponga su talento por obra, tendrá que dar cuenta delante de Yahshua HaMashiach. Amén. Tenemos aquella persona que se deleita en la limpieza. Si tú no te deleitas limpiando la casa del Abacados, que todo lo de él esté hermoso, tú darás cuenta en el Beit Din. Si tu talento está en la computadora y tú no te especializas en tú hacer que Yahweh fluya a las demás almas por vía de la computadora, tú darás cuenta en el Beit Din. Entonces, cualquier talento que tengamos, usted ve los niños que pasan en la escuela con buena nota, yo lo tengo pendiente, pero si usted ese talento que tiene de usted tener esa buena nota, esa buena calificación, usted no lo pone en práctica dentro de los caminos de Yahweh, usted será un mediocre en el Beit Din y tendrá que darle una cuenta seria a su creador. Por eso es que en Israel el pueblo de los Yahudim tiene que amar los mismos, por la sencilla razón de que si la fiesta se aproxima, usted tiene que poner un talento por obra para usted hacerle algo al Abacados. ¿Sí o no? Yo soy soldadura. Por el soldadura me voy a especializar, voy a hacer una menorá de hierro al Abacados, porque ese es mi arte. Y como ese es mi arte, yo tengo que de mi arte sacar algo para el Abacados. El hombre soldadura, le voy a soldar al Abacados una menorá. Tan ahí está la menorá. No, lo mío, el arte mío es pintura. Yo lo que sé pintar. Entonces, como yo lo que sé pintar, yo quiero que sea Dios 12 cartulinas, porque yo voy a decorar la fiesta hermosa. Para la fiesta de Chabú voy a decorar la quejida y voy a pintar el menorá, voy a pintar cosecha, voy a pintar frutos hermosos, porque queremos que nuestro talento honren la cabó de Yahweh. Amén. No, el talento mío es vanitero, pero si yo soy vanitero, yo le voy a pulir al Abacados una mezuzá en vanitería.
A veces no nos preocupamos y son cosas sencillas de hacer y tenemos el talento, pero estamos lejos de lo que tenemos en mente. Esos son los mandamientos. Los mandamientos no son solamente para decir yo soy Israel. La Escritura dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. Es que mi talento está en cantar. Yo voy a hacer todo lo posible para yo dedicarme a cantarle a Yahweh. Yo voy a vivir una vida en que luchar. Yo me voy a consagrar para yo agradarle a la Abacadosh. Ay, profesora. Aquí hay profesora y profesores que le gustan la clase. Entonces mi talento está en enseñar niños. Y hay más de 1000 niños a diario en la calle, en los días de Shabbat. Y no lo buscamos para nosotros enseñarle, aunque sea el abecedario hebreo, enseñarle que el nombre del Creador es Yahweh, enseñarle que los mandamientos son tales, tales y tales. También por eso daremos cuenta en el 20. Daremos cuenta, Baruch Hashem. Toda rabada. Entonces nuestro talento debemos ponerlo por obra dentro de los caminos de la batalla. Ayer hablaba yo con un él no es de la Keilah, pero es de Israel. Y él me decía a mí, amado Roy, yo estaba con mi amado Saqué, me decía el amado Roy, yo en cuanto a las construcciones, yo soy maestro general en todo lo que se puede hacer de construcción. Yo soy maestro en todo lo que se haga de construcción. Y me dijo él, cuando se vaya a construir la Cajal de Yahweh, yo voy y yo dirijo, no hay que pagarme, y yo también pondré mi aportación. Eso es un israelita. Una gente que no es israelita dice, yo la hago y ustedes me dan una ofrenda, o yo la hago y ya ellos me pagan. Él no, él dijo, yo voy, la hago y pongo mi parte. Dijo, si hoy mismo usted dice que van a hacer hasta una de 5, ahora mismo usted nada más tiene que decirme, empezó, y yo le mando de una vez mi parte. Y me dio una cifra considerable, de una vez. Entonces eso es en Israel. Amén. Es que a Israel no le tiembla el pulso. Si hay una cosa que a los israelitas no le debe temblar el pulso, es poner su talento a favor de Yahweh. A veces hay personas que dicen, yo quiero enseñar, a mí lo que me gusta es enseñar, yo quiero ser moreno. Pero hay demasiada gente a diario en la calle que se le debe enseñar. No, es que a mí me gusta proclamar, a mí me gusta predicar en la calle. Pero cuánta gente hay a diario en la calle deseando que le digan, aunque sea que le digan, mira perro, el Eterno te bendiga, aunque sea así. Baruch Hashem. Entonces tenemos que poner nuestro talento por obra y guardar los mandamientos porque de nada nos sirve que queramos aparentar que somos sadiquismo justo cuando realmente el Yetzer Hará gobierna nuestra Haim. Dice Shalom Palmer que el que vence la ira, en uno de sus textos filosóficos, dice que el que vence la ira vivirá 100 veces más. El que vence un día de ira vivirá 100 días más. Aleluya. Baruch Hashem. Qué lindo es el Mashiach. Él es hermoso. Tírele un muá. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Vamos, mis amados, al mandamiento 375. Y está en el mismo verso. En el capítulo, está en el capítulo 6, verso 6. Dice, todo el tiempo que se aparte para Yahweh no se acercará a persona muerta. El mandamiento 375 es que un nazareo no puede acercarse a un muerto. El verso 7 dice, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana
podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Lo que le dije, la señal, Netzer. ¿Cuál es el único personaje que no se puede contaminar ni con su padre, ni con su madre, ni por nadie? El Haggadol Cohen. Ve lo que le dije, que la santidad de un apartado al voto nazareo era a nivel de un Haggadol Cohen. Por eso le contaba yo que las personas de ahora, mesiánicos, no se pueden dejar el cabello largo como una mujer. Porque Ezequiel 44 dice en el verso 20, no se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer el cabello, sino que se recortarán solamente. También dice las Sagradas Escrituras, literalmente dice en el libro de Primera de Corintios 11:14, que la misma naturaleza os enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque aquí se ve como una aparente contradicción de este texto. ¿Por qué se ve como una aparente contradicción? Porque primero la Torah muestra que el hombre en el voto nazareato debía dejarse crecer el cabello. Los hombres del primer siglo, de los primeros años, podemos decir, se dejaban crecer el cabello. Pero Rashaul dice que la misma naturaleza os enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿A qué naturaleza se estaba refiriendo Rashaul? Se estaba refiriendo a la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa. Ya esa naturaleza pecaminosa enseña que el hombre no puede tener el cabello como una mujer. Pero llegará el tiempo en la restauración que tanto los hombres como las mujeres tendrán el cabello. Porque cuando llegue la nueva Jerusalén allí, el hombre no se recortará el cabello, ni se recortará las manos. Entonces, esto es algo hermoso. Como nosotros podemos estudiar la Torah y cómo realmente hay personas que desprecian. Hoy yo tenía un debate muy ferviente, pero era un debate sano, porque realmente no contiendo. Y un muchacho me dijo: varón, entienda que ya no se vive por ley, la gente vive por gracia ya, la gente se salva por gracia. Y yo le dije: está bien, vamos a poner lo que sea como tú dices. Entonces, en este tiempo del Mesías para acá, todos se salvan por gracia. Me dice él: claro. Digo: ok. Le digo: si yo me salvo por gracia, no es porque se salvó. Lo que usted me contestó ahora, eso mismo él me contestó. Nada se quedó trancado, porque entonces si realmente nos salvamos nosotros por gracia, y antes se vivía por ley, antes de la ley, ¿por qué se vivía? Porque Noé vivió un periodo antes de la ley. Y dice la Escritura que Noé era justo en todas sus generaciones. Baruch Hashem. Dígale al que está a su lado, el Shabbat Shalom, dígale. Aleluya. El mandamiento 376 es que nadie se debe contaminar por una persona muerta. Vamos al mandamiento 613. Perdón, el mandamiento 377. Está en el capítulo 6, verso 13. Dice así: esta es pues la Torá del Nazareo. El día que se cumpliera el voto, el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces el mandamiento 377 es que cuando se cumple el voto de nazareato, se pueden afeitar el cabello y llevar una ofrenda. Vamos al mandamiento 378. Mandamiento 378 está en el capítulo 6, verso 23. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis
a los hijos de Israel, diciéndole. Entonces vemos que es una misma, es la misma 378. Se le dice o se conoce hoy en día como la Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Birkat Kohanim. Amén. Vamos al precepto 379 en este hermoso Yom Shabbat Rosh Chodesh. ¿Alguien habló hoy de doble gozo? ¿Quién habló de doble gozo? Entonces cuando alguien habla de doble gozo, no me gusta sentirlo como apagado, como un poco, como no. Me gusta que se muestre el gozo, porque la halajá le enseña a los judíos que todos los días de su vida ellos deben de vivir gozosos. Por eso algunas halajot concuerdan con la palabra de Shaul cuando dijo estar siempre gozosos. Él era un judío, él era un judío. Por eso la escritura casi completa que habla Shaul la habla refiriéndose a la bendita Torah. Solo es cuestión de saber interpretar. Le puedo decir la verdad, Shaul era Torah y Tanaj, hasta más no poder. Porque recuerden, miren, habían lo que eran el grupo de los peruchín, que son los fariseos, estaban los osberim, que eran los escribas, y estaban los saduquim, que son los saduceos. Los saduceos eran judíos, pero ellos creían solamente en la Torá. Es de ahí que sale la alineación de judío caraísta, que ellos creían solamente en la Torá. Por eso es que cuando se meten, señores, miren, la Torá es algo hermoso. Por eso es que cuando Yahshua empieza a hablar con los saduceos acerca de la resurrección, Yahshua podía hablar del texto de Daniel, que Daniel menciona claro que habla de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Sí. Claro, en el capítulo 12, el verso 2, el profeta Yesayahu, Job mismo dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Lo dijo, hay mucho, pero Yahshua cuando habla con los saduceos, en el capítulo 20 y 21 de Gilel, no habla de la tabla, sino que habla de la Torá. Ellos le dijeron, la resurrección es real, porque un hombre tuvo una mujer, murió el hombre, volvió el hermano, volvió el otro hermano, volvió el otro hermano, volvió el otro. Al final, ¿de quién será ella mujer en el día de la resurrección? Y Yahshua le dijo algo muy profundo. Le dijo, en aquel día serán como los Malayim, porque no se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles. Ahora tenemos algo profundo lo que Yahshua le habla aquí. Yahshua le dice, ustedes no habéis oído cuando él le habló de la salsa a Moshe y le dijo que él no es un Elohim de muerto, sino un Elohim de vivo. Y dijo, yo soy el Elohim de Jacob, el Elohim de Isaac y el Elohim de Abraham Avinu. Amén. Ahora, ¿qué Yahshua le quiso mostrar ahí? La resurrección. Cuando Yahshua le habló de eso, yo entendí que le habló literalmente de la resurrección. Porque si Abraham estaba muerto, Isaac estaba muerto y Jacob estaba muerto, y Elohim dijo que él es un Elohim de ellos, ¿a qué se estaba refiriendo? A que ellos tenían que pasar literalmente por el proceso de ¿qué? De la resurrección para estar vivo. Para estar vivo, Baruch Hashem. ¿Cuántos se pueden gozar, mis amados? ¿Cuántos se gozan? Denle un aplauso a la batalla. Toda la rabia. Vamos al mandamiento 379. Está en el capítulo 7 de Bamisbal, número, verso 9. Y dice así, pero a los hijos de Coá no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario, el arca sagrada. ¿Los hijos de quién? De Coá. De Coá. ¿De dónde venía Moshe?
de Coah. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la alineación de Coah, de Aarón, Moisés, eran unas personas que portaban muchas que luchar. Por eso ellos tenían que llevar el arca donde en el hombro. ¿Qué muestra eso? Que mientras más alto tú tengas rango espiritual, mientras más alto sea tu cargo, más santidad debemos tener y más humildes debemos ser. Amén. Por eso mañana, cuando continuemos con los mandamientos, vamos a ver algunos mandamientos que están en la Parashá Korah, y nos vamos a dar cuenta. Cuando decimos mañana nos referimos a la parte boca, a la parte clara, en la mañana, pero es ahorita, porque ya estamos en el Yom Shabbat. Cuando realmente veamos la Parashá Korah, nos vamos a dar cuenta que Korah, una de las rebeliones que tuvo, fue porque realmente él quería un puesto alto y no lo adquirió. Moisés no se lo dio. Y ellos venían de la misma alineación. Y según un crash, muestra que Korah era rico. Korah era uno de los hombres más ricos. Y él obedeció a la mujer, que la mujer le dijo, tú y Moisés van a la par de ahí. ¿Y por qué tú no tienes un cargo? Y de ahí falla entró la rebelión a tal magnitud que él contó, el que pusieron por él, uno de sus primos más pequeños, él contó la letra, según el Mishrah, del primo de él, y la letra de él, y los dos tenían el valor numérico. Y él dijo, si los dos tenemos el mismo grado, ¿por qué Moisés lo ponía a él siendo el más pequeño y a mí? Eso es el drash. Ahí es que muestra el drash, que cuando a él lo afeitan y él llega a la casa, la mujer le dice a él, pero ven acá, yo no te estaba ni reconociendo, ¿por qué te afeitan así? Y Moisés se afeitó. Él dijo, no, yo estoy afeitado así por causa de Moisés y Aarón, porque ellos me afeitaron y Moisés me cargó para arriba junto con Aarón y dijo que ahora yo estaba apto para la purificación. Porque un mandamiento de pilar a los levitas completos. En la vaca donde bendiga. Amén. Aleluya. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Así hasta la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.